Cuando tratamos temas de geometría es muy importante saber los símbolos que se utilizan en la geometría y cómo interpretarlos. Entonces vamos a dar una pequeña semblanza de cómo son y para qué sirven estos símbolos y cómo los vamos a interpretar. Bien, de los símbolos de la geometría, por decir algunos, tenemos el ángulo, triángulo, recta perpendicular, rectas paralelas, segmento de recta, semirrecta. Y si hablamos de triángulos, pueden ser triángulos congruentes, triángulos semejantes, y entre los triángulos tenemos sus lados y sus vértices, y cada uno de ellos tiene un símbolo distinto. Para el ángulo, este ya lo hemos trabajado y este simboliza ángulo. También en algunos libros dice que podemos nada más hacer este, y entonces también se trata de un ángulo. Para decir que se trata de un triángulo, pues solamente bastará con hacer un pequeño triángulo y entonces estaremos hablando de el trazo de un triángulo que nos soliciten. Cuando estamos hablando de rectas y esta recta es perpendicular, entonces su símbolo será este. Y eso significa que es una recta perpendicular. Cuando estamos hablando de rectas y estas se refiere a que sean paralelas, vamos a trazar dos pequeñas líneas de esta forma y eso simbolizará que son paralelas. Si estamos hablando también de rectas y me dicen que es un segmento de recta, entonces ese segmento de recta estará así, de un punto A un punto B y le ponemos una línea aquí arriba. Esta línea simboliza que es un segmento de recta que empieza en A y termina en B. Si estamos hablando de una semirrecta, entonces será la letra donde inicia, el punto donde inicia y una pequeña flechita aquí arriba y dice que inicia en el punto A pero no tiene final. Eso es una semirrecta. Si estamos hablando de triángulos y ese triángulo me dice que es congruente, entonces el símbolo que vamos a estar utilizando para ese triángulo que es congruente es el siguiente. Vamos a trazar como si fuera un signo de igual y le vamos a poner aquí este simbolito. Entonces esto significa que es un triángulo congruente. Si ese triángulo del cual estamos hablando fuera un triángulo semejante, entonces, o estamos hablando de semejanza, lo vamos a simbolizar así. Bien. Si estamos hablando de triángulos, nos interesan sus lados y los lados de cualquier figura, entonces se van a representar con letra mayúsculas, cualquier letra del abecedario, pero esta letra siempre tiene que ser minúscula. Mientras que si estamos hablando de vértices, los vértices de un triángulo o de cualquier figura, el vértice siempre se representa con las letras mayúsculas del abecedario. Cualquier letra, pero siempre mayúscula de mi abecedario. Entonces, esa simbología nos va a servir para decir mucho sin necesidad de estar escribiendo pues tanto. Entonces vamos a observar cómo lo vamos a aprender a utilizar. Ejemplo, traza lo que se solicita en cada caso. Me piden acuérdate que este es el símbolo del ángulo, el ángulo ABC, un ángulo XYZ, un triángulo ABC y un triángulo PQR. Bien, vamos a empezar con el primero. Me piden entonces que haga yo un ángulo ABC. Aquí lo importante cuando me piden ángulos es identificar que la letra que esté en medio de estas dos que le acompañan, la de en medio será el vértice. Este siempre será el vértice, por lo tanto el vértice es en B. Bien, como no me piden de qué tamaño sea el ángulo ni de estas rectas, pues entonces lo voy a trazar pues de una manera muy sencilla.
me ayudo de mi escuadra y entonces trazo aquí un ángulo. Este va a ser mi ángulo. Recuerda, la letra que está en medio es el vértice. Y yo podré simbolizar que aquí está A, B y C. Y así de esa manera tan sencilla, pues ya sabemos que este es un triángulo, un ángulo, perdón, ABC. Vamos con el siguiente ejemplo, ángulo XYZ. Voy a hacer exactamente lo mismo. Trazo mis líneas. Como no me piden alguna abertura en especial, pues entonces lo puedo hacer así. Aquí es mi ángulo y recuerda, el que está en medio es el vértice, que en este caso es Y. Esta puede ser X y este puede ser Z, que son las líneas que lo forman. Vamos a trazar un triangulito ahora ABC. Bien, para trazar ese triángulo ABC tampoco me están dando alguna magnitud, entonces yo lo podré trazar de cualquier medida, de cualquier tipo de triángulo. Aquí lo importante es que sepamos leer lo que nos están diciendo. El triángulo está formado por tres vértices A, B y C. Entonces yo puedo decir que este es el vértice A, este es el vértice B y este es el vértice C. Bien, entonces tampoco habrá una regla para decir dónde empieza el A, dónde está B, dónde está C. Puede ser de esta forma. Vamos con el triángulo PQR que me están solicitando. Entonces yo puedo trazar una línea y cualquier tipo de triángulo porque no me especifican cuál es el que vamos a hacer. Aquí está ahora este. Y recuerda que los vértices son importantes, pero pues no me dice cuál debe de ser cada uno. Yo voy a decir que este es Q, que este es P y que este es R. Y así trazo entonces ángulos y triángulos con la simbología que vimos al principio. Vamos a hacer otros ejemplos para que quede esto más claro. Ahora vamos a trazar con esa simbología. Este símbolo recuerda que te está diciendo que se trata de un segmento de recta. Entonces, como se trata de un segmento de recta, pues solamente vamos a trazar una recta y vamos a decir que empiece en el punto A y que termine en el punto B. No me dicen distancia ni mucho menos longitud, entonces de esa forma puede quedar. Ahora en el otro ejemplo me piden un segmento de recta EF y también no me dicen dirección, y una recta pues también podría ser de esta forma y que aquí esté el punto E y acá el punto F y sigue siendo un segmento de recta. En el siguiente, como ya te habrás dado cuenta, pues se trata de tener segmento de recta AB que es paralelo, acuérdate este símbolo es de paralelo, a segmento de recta CD. Entonces vamos a hacerlo así. Yo voy a tener una recta aquí que es de A a B, pero que va a tener su paralelo, lo voy a hacer con otro color, que es su paralelo a C a D. Entonces lo tenemos aquí, que ahora es C, D. Y entonces ya tenemos nuestras rectas paralelas. Tracemos otro más. Vamos ahora a trazar MN paralelo a RT. Como vuelvo a repetir, no me están diciendo una dirección, pues puedo trazarlas también así. Lo voy a hacer aquí pues del mismo color. Entonces tengo mis rectas paralelas, una que es M, N y la otra que es R, T. Entonces estoy haciendo rectas paralelas. Recuerda, vamos ahora a hacer, dice que recta 1 es perpendicular a la recta 2. Eso es lo que me está diciendo esa simbología. ¿Cómo la tendríamos que trazar? Pues muy sencillo. Dice que la recta 1, voy a hacer la recta 1, esta va a ser mi recta 1.
y dice que es perpendicular a la recta 2. Y entonces trazo la recta 2 y recuerda que cuando es perpendicular debe de formarse un ángulo de 90 grados en los 4 cuadrantes que va a atravesar a la recta 1. Y esa recta 2 la puedo trazar en cualquier lugar de la recta 1. Entonces este ya sería la recta 2 que es perpendicular a la recta 1. Observa que estamos ocupando distinta simbología para poder hacer los trazos que me están solicitando sin que haya un texto. Eso es lo interesante. Vamos a otro ejemplo. Este ejemplo vamos a utilizar algunos símbolos, pero yo ya aquí me adelanté. Dice ejemplo: traza el triángulo ABC y simboliza lo que se te pide. Yo ya tracé mi triángulo. Vamos a ponerle los vértices a ese triángulo para que veamos qué es lo que sucede. Los vértices recuerda que es con letra mayúscula y que en este caso pueden ser en donde nosotros lo decidamos. Vamos a comenzar aquí. Este es A. Este es el vértice A. Este que sea el vértice B. Y por último, nuestro vértice C. Y siempre con letra mayúscula. ¿Qué es lo que me piden? Que simbolice ángulos, vértices, segmentos de recta y los lados. Entonces los ángulos. Con respecto a los ángulos, vamos a encontrar 3. Que sería este vértice A tiene su ángulo A. Entonces tengo ángulo A. ¿Cuántos ángulos va a tener? Pues 3. El vértice B tiene su ángulo B. Su ángulo B. Y por último tendríamos el ángulo C, que corresponde al vértice C. Y tendríamos entonces el ángulo C. Con respecto a los vértices, bueno, fue lo primero que hicimos, ubicarlos. Y vértice siempre con letra mayúscula sería el vértice A, el vértice B y el vértice C. Vamos ahora con los segmentos de recta. Los segmentos de recta es donde se van uniendo cada uno de mis vértices. Y entonces tendríamos los siguientes. Yo voy a unir de A a B. Entonces tendría yo A, B como segmento de recta. Luego otro segmento de recta sería tener de B a C, de B a C. Y recuerda que le tenemos que poner una línea arriba de las letras. Y por último, de C a, de C a sería mi otro segmento de recta. Y ahí tenemos entonces los segmentos de recta. Muy fácil. Y por último me piden los lados del triángulo. Aquí hay que hacer una diferencia. Los segmentos son las líneas que van uniendo a mi figura de cada vértice. Pero los lados los vamos a localizar de la siguiente forma. El vértice A tiene un ángulo A. Por lo tanto, tendrá un lado A. Y ese lado A es el que está enfrente. Y le voy a poner con letra minúscula el lado A. Vamos con el lado B. Vértice B, ángulo B, lado B. Este es su lado B. Y por último tendríamos el vértice C, ángulo C, y el que está enfrente su lado C. Y este es el lado C. Entonces, si te puedes dar cuenta, en ese triángulo ocupamos pues la simbología que mencionamos al principio. Esto es muy sencillo y es muy importante que sepas la simbología que se ocupa en la geometría. Esta no es toda la simbología, hay más, pero en los siguientes temas verás que nos va a ser de mucha utilidad conocer la simbología. Espero que lo hayas entendido. Te pido que lo repases cuantas veces sea necesario para que se comprenda
y podamos manejarlo, el lenguaje matemático en la geometría sin mayor problema. Gracias.